Ana Paredes Cisneros y me tocó intensidad del campo eléctrico. Es un punto, es una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica, que actúa por unidad de carga testigo pasiva, situada en dicho punto. La unidad de intensidad del campo eléctrico en el sistema internacional es el Newton por Columbio. Así, la intensidad del campo eléctrico, o llamada más comúnmente campo eléctrico de forma simplificada, es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga testigo pasiva. Además, su módulo se puede obtener mediante la siguiente expresión. Se dice que un campo eléctrico es uniforme, es una región del espacio cuando la intensidad de dicho campo eléctrico es el mismo en todos los puntos de dicha región. Hola, mi nombre es Amairani Montserrat Carmona Benítez. Voy a hablar sobre la intensidad del campo creado por una carga puntual. Tal vez, y como hemos visto anteriormente, en el caso de que deseamos calcular la intensidad del campo eléctrico en un determinado punto creado por una única carga puntual Q, debemos introducir una carga testigo positiva Q en dicho punto. A partir de aquí podemos emplear la ley de Coulomb para calcular la fuerza eléctrica que sufre Q y la definición de intensidad del campo en un punto. La intensidad del campo eléctrico es un determinado punto creado por una carga puntual que se obtiene por medio de la siguiente expresión, donde E es la intensidad del campo eléctrico en un punto, K es la constante de la ley de Coulomb, Q es la carga que crea el campo, R es el módulo del vector que va desde la carga que hasta el punto, o lo que es lo mismo, la distancia entre la carga y el punto donde se mide la intensidad. Es un vector unitario del vector. En la figura se muestra el vector del campo eléctrico en un punto visto desde los dos casos posibles. El caso en que la carga sea positiva y el otro en que la carga sea negativa. Observa que en ambos casos la intensidad del campo sigue la dirección del vector R y concretamente en las cargas positivas el vector se orienta hacia el exterior y en las negativas hacia el interior. Si analizamos la expresión podemos deducir las siguientes cuestiones. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende de la carga Q que lo genera, la distancia entre dicha carga y dicho punto y en el medio en el que se encuentren. Cuanto mayor es la distancia entre la carga y punto donde se mida, la intensidad del campo eléctrico será menor. La intensidad del campo eléctrico no depende de la carga testigo Q que necesitamos introducir para medirlo, únicamente dependerá del valor de la carga que lo genera. Intensidad del campo creado por varias cargas puntuales. El campo eléctrico que generan cargas puntuales estáticas es un determinado punto del espacio en la suma vectorial de la intensidad del campo creada por cada una de las cargas en dicho punto. Ejemplo, disponemos de 3 cargas en el vacío, situadas respectivamente en los puntos. Determinada el campo eléctrico creada en el punto Z 0,3. Líneas de campo. Al trazar las líneas debemos tener en cuenta lo siguiente. Cada línea se trata de una flecha cuya dirección y sentido es la fuerza eléctrica que actuaría sobre una carga testigo pasiva. En cada punto de la línea, la intensidad del campo eléctrico es tangente en dicho punto. Las líneas no pueden cruzarse en ningún punto. Siguiente. Las líneas parten de la carga positivas, entran en las cargas negativas. De ahí que a las cargas positivas se les denomine fuerzas del campo y a las negativas sumidores. El número de las líneas que salen o entran en la carga es proporcional al valor de esta. Cuanto más juntan las líneas, más intenso será el campo. En el caso en que las líneas del campo sean paralelas, el valor del campo eléctrico es constante. Líneas del campo originada por cargas puntuales. En la figura que se muestra, las líneas
del campo creadas de forma independiente por una carga puntual positiva y otra negativa. Observa que las líneas son radiales y en la positiva las flechas van hacia afuera y las negativas hacia adentro.